Hola, en este video vamos a ver un ejercicio sobre diagrama de bloques de confiabilidad, para lo cual tenemos, considere un sistema de la figura 1, cuya operación en términos de confiabilidad está dada por el diagrama de bloques de confiabilidad de esa figura. Asuma que los componentes del C1 al C6 poseen confiabilidades del R1 al R6, respectivamente. Obtenga la expresión para la confiabilidad del sistema usando factorización. Entonces, nosotros vamos a definirnos dos eventos para este ejercicio. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a hacer vamos a tomar alguna componente, en este caso voy a tomar la componente 2, la conveniencia, ¿cierto? Y voy a hacer los dos casos. Voy a analizar la componente 2 en un caso donde está up, o sea, funcionando, y en otro caso donde está down, donde yo sé que no va a estar funcionando. Por lo tanto, si se fijan, cuando va a estar up, esto va a ser una línea. Y cuando va a estar down, simplemente va a estar muerto, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nosotros, a través del teorema de la probabilidad total, podemos representar esto como un P de A, ¿cierto? Igual a P A dado B por la probabilidad de B, más, ¿cierto? P A dado no B por la probabilidad de no B. Enseguida voy a explicar más a qué se refiere con esto, pero esta es la idea. O sea, si se fijan, de alguna manera, aquí estamos considerando un caso en particular y le estamos también considerando el otro caso particular que es justamente lo contrario. ¿Ya? A eso va. Entonces, el evento va a ser el sistema funciona correctamente. Correctamente. Y B va a ser el componente 2 funciona correctamente. Bueno, ¿y qué es la confiabilidad? La confiabilidad del sistema, en este caso, ¿cierto? La confiabilidad del sistema no es más que la probabilidad de que el sistema funcione correctamente. Y como expliqué hace poquito, nosotros lo que vamos a hacer en realidad, vamos a sacar la confiabilidad, ¿cierto?, de que el sistema funcione correctamente, dado que la componente edad funciona correctamente. Y al mismo tiempo, y también vamos a hacer el otro caso, donde el sistema funciona correctamente, dado que la componente 2 no funciona correctamente. Entonces, por probabilidad total, nos queda así. Ahora, ¿cómo se analiza esto? Simplemente vamos a redibujar el sistema, caso donde, cierto, B es true, es verdadero, y sería redirección del dibujo, quedaría así. Como algo por este estilo. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si se fijan, vamos a tener estos dos componentes en paralelo y estos dos componentes en paralelo. ¿Cierto? Como si esto fuese una especie de red. Y si se fijan, ambos componentes prácticamente van a compartir, comillas, no. Entonces, lo que vamos a hacer es, por un lado, representar
La confiabilidad de las dos componentes en paralelo viene dada por uno menos, ¿sí? 1 menos, 1 menos R1 por 1 menos R6. Si se fijan, esto es como la anticonfiabilidad o desconfiabilidad, como quieran llamarle, multiplicada, ¿cierto?, de las componentes respectivas que están en paralelo. Y uno menos la anticonfiabilidad del paralelo es la confiabilidad. ¿Ya? Tenemos eso por ese lado. Y por el otro vamos a tener uno menos R5 multiplicado uno menos R3. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, lo que voy a tener aquí es, entre comillas, estas componentes en serie con estas componentes. Y luego viene el 4. Por lo tanto, la confiabilidad del sistema para este caso, en el caso B, ¿cierto? O mejor dicho, la confiabilidad del sistema dado B va a venir dado por la probabilidad de, es la misma cosa, ¿cierto? Que la probabilidad de A dado B. Y eso va a ser igual a, lo voy a anotar en otro día. Va a ser igual a uno menos uno menos R1, uno menos R6, multiplicado uno menos R5, uno menos R3, multiplicado por R4. Entonces eso va a ser R6 dado B. Tenemos por otro lado que PB es igual a R2. ¿Cierto? La probabilidad de que el componente 2 funcione correctamente es igual a la confiabilidad del componente 2. Para el caso entonces no B, vamos a dejar aquí la respuesta. Para el caso no B, vamos a redibujar el dibujo. Vamos a tener S1, 6. Aquí ya no va a existir, ¿cierto? Como el cablecito que pasa por allá. 5, 3 y al final tenemos 4. Entonces, nuevamente aquí, si se fijan, vamos a tener por un lado estas dos componentes en serie y estas dos componentes en serie. A su vez, estas componentes van a estar en paralelo, o sea, vamos a tener una especie de, vamos a formar un gran bloque, otro gran bloque acá, y a su vez, con esos dos bloques en paralelo, vamos a formar otro gran bloque. ¿Ya? Por lo tanto, la confiabilidad del sistema, dado no B, va a venir dado por la probabilidad de A dado no B, y eso es lo mismo que las confiabilidades en serie, hace que se multipliquen las confiabilidades para obtener la confiabilidad final. Por lo tanto, por el lado de aquí,
vamos a tener que la confiabilidad de este tramo es R1, R5 y la del tramo de abajo es R6, R3. Luego vamos a tener esas confiabilidades en paralelo, por lo tanto, el paralelo de estos dos me va a quedar como uno menos R1, R5, uno menos R6, R3. Entonces, si se fijan, nuevamente tenemos esta es confiabilidad, uno menos confiabilidad, la des o anticonfiabilidad, ya, lo mismo aquí, y uno menos la desconfiabilidad, entre comillas, ¿cierto? Es confiabilidad. Entonces, finalmente esto nos queda como uno menos R1, R5 multiplicado uno menos R3, R6, poniéndole el orden, ¿cierto? Y esto multiplicado por R4. Y la probabilidad de no P es igual a uno menos R2. Entonces, finalmente, la probabilidad de que el sistema funcione correctamente, entonces la confiabilidad del sistema va a venir dado por, y en realidad, esa es la trampa. Uno podría pensar perfectamente que la confiabilidad del sistema es la confiabilidad del sistema que yo le puse acá, dado B, más la confiabilidad del sistema dado no B, ¿cierto? Pero eso estaría incorrecto porque no estaríamos considerando, entre comillas, la parte proporcional que aporta el hecho de que el B esté o no esté funcionando correctamente. Esto ahí no estaríamos saltando la regla de, de las probabilidades. Y por eso yo prefiero verlo así. Entonces, finalmente, la confiabilidad del sistema, voy a dejar expresado, va dado por eso, multiplicado por eso, más la probabilidad de que un sistema funcione correctamente, dado que no funciona la componente 2 y por la probabilidad de la componente 2 que esté fallando. Y así se termina el ejercicio. Claramente habría que dejar esto expresado en números, pero para efectos de la explicación y del ejercicio basta por el momento con eso y que entiendan cómo funciona.